Nunca imaginé que el día más importante en la vida de mi único hijo también sería el día en que descubriría cuánto realmente valía para él. Era un sábado soleado de marzo en Guadalajara, y yo estaba en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Zapopan, arreglando el velo de la novia en los últimos minutos antes de la ceremonia. Carmen lucía radiante en su vestido de 15,000 pesos, que yo había pagado secretamente para no crear problemas económicos para Javier. Durante meses, ella me había tratado con una educación forzada, siempre llamándome Doña Esperanza y sonriendo únicamente cuando Javier estaba presente. En ese momento, mientras yo acomodaba delicadamente los pliegues del encaje, ella se volteó hacia mí con una expresión que nunca había visto antes. Puro desprecio disfrazado de falsa amabilidad. «Doña Esperanza», me dijo con voz baja pero firme. «Después de la ceremonia, me gustaría que usted se posicione más atrás en las fotografías. Al fin y al cabo, hoy es nuestro día, no el día de toda la familia». Sentí algo helarse dentro de mi pecho, pero solo asentí con una sonrisa. Había gastado 50,000 pesos en toda la fiesta, desde el vestido hasta el banquete y la decoración floral. Pero aparentemente eso no me daba derecho ni siquiera a estar al lado de mi hijo en las fotografías. El padre Miguel Hernández llegó en ese momento, saludando a todos con su manera cálida de siempre, y aproveché para alejarme. Caminé hasta mi lugar en la primera fila, donde una pequeña placa reservada decía «Familia del novio». Y por un momento sentí una opresión en el corazón, recordando que mi difunto esposo Rafael debería estar ahí a mi lado. La ceremonia comenzó hermosamente, con Javier esperando en el altar vestido con el traje que yo había escogido con tanto cariño. Cuando Carmen entró al son del órgano, no pude evitar emocionarme. Después de todo, era la boda de mi hijo único. Pero durante toda la misa, noté cómo ella evitaba mirar en mi dirección, como si mi presencia la molestara profundamente. El padre Miguel Hernández dio una homilía emotiva sobre familia y unión, hablando sobre cómo los lazos familiares son sagrados y deben ser honrados para siempre. Mientras él hablaba, oré silenciosamente para que Dios bendijera esa unión y que mi nueva nuera aprendiera a valorar los lazos familiares que se estaban formando ese día. Después de la ceremonia, todos se dirigieron al salón de fiestas que yo había reservado en el Club Deportivo Guadalajara. El lugar estaba decorado exactamente como Carmen había soñado. Flores blancas por todas partes, luces doradas y mesas puestas con la porcelana más fina. Durante el cóctel, varios invitados me felicitaron calurosamente, elogiando lo perfecto que estaba todo y preguntando sobre los detalles de la organización. Luz María Ramírez, mi vecina y amiga de toda la vida, se acercó comentando que nunca había visto una fiesta tan elegante en la ciudad. «Esperanza, esta fiesta debe haber costado una fortuna», me dijo admirada. Solo sonreí discretamente, sin revelar que había sido yo quien había cubierto todos los gastos. Pero lo que ellos no sabían era que la noche aún reservaba una sorpresa que cambiaría todo para siempre. La música comenzó con el conjunto Los Mariachis de Jalisco, tocando las canciones tradicionales que había solicitado especialmente para mi hijo. Recordé cuando Javier era pequeño y le cantaba «Cielito lindo» para que se durmiera, cómo sus ojitos se cerraban mientras yo tarareaba la melodía. Ahora lo veía convertido en un hombre de 35 años, abogado exitoso, pero seguía siendo mi pequeño que una vez me prometió que nunca me abandonaría. Durante el banquete, la comida estuvo exquisita: pozole, mole poblano, tamales oaxaqueños, carnitas michoacanas, un verdadero festín que representaba lo mejor de nuestra cultura culinaria mexicana. Yo había insistido en que el menú fuera auténticamente mexicano, a pesar de que Carmen hubiera preferido algo más internacional. Mientras observaba a los invitados disfrutar de cada platillo, no podía dejar de sentir orgullo por haber logrado crear esta celebración perfecta. Había trabajado durante 40 años como costurera en mi pequeño taller, ahorrando cada peso, invirtiendo sabiamente en propiedades cuando nadie más lo hacía. Mi pequeño negocio de alteraciones y vestidos de quinceañera había crecido hasta convertirse en una próspera empresa textil que me había dado seguridad económica. Pero había mantenido esta información en secreto, viviendo modestamente para que Javier nunca se sintiera presionado por mis éxitos financieros.
Quería que él construyera su propia vida, sin depender de mi dinero. La banda comenzó a tocar El Rey de José Alfredo Jiménez, y vi cómo varios invitados se levantaron para bailar. Don Rubén Morales, el padrino de Javier, se acercó a mi mesa con su esposa Guadalupe. «Comadre Esperanza», me dijo con una sonrisa cálida, «esta fiesta está padrísima. Se nota que pusiste todo tu corazón en hacerla especial para Javier». Sus palabras me llenaron de alegría, porque don Rubén había sido amigo de mi difunto esposo y conocía los sacrificios que había hecho para criar a Javier solo. «Sí, compadre», respondí. «Quería que fuera perfecta para él. Se lo merece». Guadalupe me tomó de la mano y me dijo, «Eres una madre ejemplar, Esperanza. Javier es muy afortunado de tenerte». Carmen estaba en el centro de la pista, posando para las fotografías con su familia. Sus padres, Francisco y Dolores Medina, habían venido desde Puebla especialmente para la boda, junto con sus 3 hermanas solteras. Toda la familia Medina irradiaba una elegancia artificial que me resultaba incómoda. Siempre hablaban sobre su abolengo poblano y sus conexiones sociales, como si el dinero y los apellidos fueran lo único importante en la vida. Durante los meses de preparativos, habían hecho comentarios sutiles sobre mi origen humilde, mi trabajo como costurera, mi casa modesta en el barrio de San Juan de Dios, pero nunca les respondí con agresividad. Simplemente sonreía y seguía adelante. La noche continuó con el tradicional baile del mariachi. Los músicos interpretaron Las Mañanitas para los novios, seguido de Amor Eterno de Juan Gabriel, que había sido la canción favorita de mi esposo Rafael. Mientras escuchaba la melodía, cerré los ojos y por un momento sentí como si Rafael estuviera ahí conmigo, compartiendo este momento especial. Él siempre había soñado con ver a Javier casado, con tener nietos, con construir una familia extensa y unida. «Ojalá pudieras estar aquí, mi amor», susurré para mí misma. Cuando llegó el momento de partir el pastel, un hermoso pastel de 3 pisos decorado con flores de azúcar hechas a mano, me dirigí hacia donde estaban los novios. Quería estar cerca cuando cortaran el primer pedazo, ser parte de ese momento simbólico. Pero cuando me acerqué, Carmen me miró con irritación evidente. «Doña Esperanza», me dijo en voz lo suficientemente alta para que varios invitados la escucharan, «¿podría alejarse un poco? Necesitamos espacio para las fotografías oficiales». Sus palabras me cayeron como agua fría, pero mantuve mi compostura. Me retiré unos pasos, observando desde lejos cómo mi hijo cortaba el pastel sin siquiera buscarme con la mirada. Luz María se acercó a mí y me susurró al oído, «Esperanza, no entiendo por qué esa muchacha te trata así, después de todo lo que has hecho por esta boda». Yo solo le apreté la mano suavemente y le dije, «No te preocupes, Luz María. Hoy es un día de celebración». Pero por dentro, algo comenzaba a removerse. Una sensación de incomodidad que había estado ignorando durante meses. ¿Por qué me sentía como una extraña en la boda de mi propio hijo? ¿Por qué Carmen parecía tan empeñada en mantenerme alejada de los momentos importantes? El baile del mariachi continuó hasta altas horas. Los invitados disfrutaron de tequila añejo, mezcal oaxaqueño y cerveza Corona bien fría. Había contratado al mejor servicio de bar de Guadalajara, asegurándome de que hubiera bebidas de calidad para todos. Incluso había traído agua de horchata fresca y aguas frescas de Jamaica, tamarindo y limón para quienes no tomaban alcohol. Cada detalle había sido pensado cuidadosamente para crear una experiencia auténticamente mexicana y memorable. Durante el vals de los novios, los observé danzar al ritmo de Solamente una vez de Agustín Lara. Javier sostenía a Carmen como si fuera la mujer más preciada del mundo, y por un momento mi corazón se llenó de felicidad viendo a mi hijo tan enamorado. Recordé cuando él tenía 15 años y me pidió que le enseñara a bailar para su primera fiesta escolar. Pasamos horas en la sala de la casa practicando pasos básicos mientras yo le cantaba canciones románticas. «Mamá», me había dicho entonces, «cuando me case, quiero bailar contigo la canción de madre e hijo». Esa promesa resonaba ahora en mi memoria, mientras los veía girar bajo las luces doradas del salón. Cuando terminó el vals, esperé a que anunciaran el baile tradicional de madre e hijo. Había estado esperando este momento toda la noche.
Pero en lugar de eso, el DJ anunció el baile de los padrinos, luego el de las madrinas, después el de toda la familia. Yo seguía esperando mi turno, pero nunca llegó. Javier bailó con Carmen, con sus suegros, con sus cuñadas, incluso con las tías abuelas de Carmen, que apenas conocía. Pero nunca me invitó a bailar. Ni siquiera me dirigió una mirada cuando buscaba a sus siguientes parejas de baile. Guadalupe se sentó a mi lado durante uno de los intermedios musicales. ¿Ya bailaste con Javier, comadre?, me preguntó inocentemente. Todavía no, respondí tratando de mantener mi voz estable. Seguramente lo hará después. Pero pasaron las horas y el momento nunca llegó. A medida que la noche avanzaba, me di cuenta de que no había sido un olvido accidental. Habían omitido deliberadamente el baile de madre e hijo del programa oficial de la boda. Mi propio hijo había decidido no bailar conmigo en su boda, después de todo lo que habíamos vivido juntos. La gota que derramó el vaso llegó cuando me acerqué al área donde Carmen estaba tomándose fotografías con sus damas de honor. Quería felicitarla nuevamente y preguntarle si necesitaba algo, tal vez ofrecerle un poco de agua fresca porque se veía acalorada. Había sido una noche larga y emocionante para ella, y a pesar de todo, quería mostrarle que la apoyaba como nueva integrante de nuestra familia. Me acerqué con una sonrisa genuina, llevando en mis manos un vaso de agua de horchata fresca. «Carmen, querida», le dije suavemente, «¿te gustaría un poco de agua? Se ve que tienes calor». Ella estaba posando para una fotografía cuando volteó hacia mí. Su expresión cambió instantáneamente de la sonrisa radiante que tenía para las cámaras a una mueca de pura irritación. Por un momento, pensé que tal vez no me había escuchado bien por la música, así que repetí mi ofrecimiento. Pero lo que pasó después me dejó completamente sin palabras. Carmen se volteó completamente hacia mí, y en lugar de responder a mi pregunta, me miró de arriba abajo con desprecio evidente. Luego, con una voz lo suficientemente alta para que varias personas cercanas la escucharan claramente, gritó: «No eres más que una vieja inútil». Sus palabras resonaron por encima de la música como un trueno en medio de una tormenta. «Siempre apareces donde no te llaman. Hoy es mi día, no el día de andar dando lata por todos lados». El silencio que siguió fue absoluto. Las damas de honor se quedaron boquiabiertas. El fotógrafo bajó su cámara. Los invitados que estaban cerca pararon sus conversaciones y se voltearon hacia nosotras. Sentí como si el mundo entero se hubiera detenido y todos los ojos estuvieran sobre mí. El vaso de agua de horchata resbaló de mis manos y se estrelló contra el piso de mármol del salón, haciendo un ruido que resonó en el silencio mortal que había caído sobre nosotras. Durante unos segundos que parecieron eternos, no pude reaccionar. Las palabras de Carmen me habían impactado como un rayo, dejándome completamente paralizada. Mi cara ardía de vergüenza e indignación. Podía sentir las miradas compasivas de algunos invitados y las expresiones de shock de otros. Luz María se acercó rápidamente y me tomó del brazo, como si quisiera protegerme de más humillaciones. Don Rubén y Guadalupe también se acercaron, con expresiones de claro desacuerdo por lo que acababa de presenciar. Pero lo que más me dolió no fue la agresión de Carmen. Lo que realmente me partió el corazón fue ver a Javier parado a unos metros de distancia, habiendo escuchado todo claramente, y no decir absolutamente nada en mi defensa. Mi propio hijo, por quien había sacrificado toda mi juventud, por quien había trabajado día y noche durante décadas, por quien había pagado una educación universitaria costosa, por quien había financiado secretamente esa misma boda, se quedó callado mientras su esposa me humillaba públicamente. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Esperé ver sorpresa en sus ojos, indignación, tal vez vergüenza por el comportamiento de su nueva esposa. Esperé que viniera hacia mí, que pusiera a Carmen en su lugar, que defendiera a la mujer que le había dado la vida y había sacrificado todo por su bienestar. Pero en lugar de eso, vi algo que me rompió completamente: indiferencia. Como si lo que acababa de pasar fuera apenas un inconveniente menor en su noche perfecta. Carmen siguió con su ataque verbal, aparentemente envalentonada por el silencio de Javier. «Ya estoy harta de que siempre esté metiendo las narices en todo. Esta es mi boda, mi día especial, y no voy a permitir que una vieja entrometida lo arruine». Cada palabra era como una bofetada.
Yo, que había criado a ese muchacho desde bebé cuando su padre murió en un accidente de trabajo. Yo, que había cosido vestidos hasta altas horas de la madrugada para pagar sus estudios. Yo, que había guardado cada peso durante 40 años para asegurarle un futuro próspero. Para ella, yo no era más que una vieja entrometida. En ese momento, algo dentro de mí se quebró definitivamente. No fue una ruptura dramática, sino algo más silencioso y profundo. Fue como si una parte de mi alma se desprendiera y se alejara flotando, llevándose consigo todas las ilusiones que había mantenido sobre mi lugar en la vida de mi hijo. Me enderecé lentamente, recuperando mi compostura con una dignidad que no sabía que poseía. Miré a Carmen directamente a los ojos. Luego dirigí mi vista hacia Javier, quien seguía inmóvil como una estatua. «Tienes razón, Carmen», dije con una voz tranquila que me sorprendió a mí misma. «Es tu día especial. Discúlpame por haber interferido». Di media vuelta y caminé lentamente hacia la salida del salón, con la cabeza en alto y la espalda recta. Escuché a Luz María llamarme, pero no me detuve. Escuché murmullos de indignación de algunos invitados, pero no volteé a ver. No quería que nadie viera las lágrimas que habían comenzado a formar en mis ojos. Mientras caminaba por el pasillo hacia la puerta principal del club, mi mente comenzó a procesar lo que acababa de suceder con una claridad cristalina. No había sido solo un arrebato de una novia estresada. Había sido la revelación de algo que probablemente había estado gestándose durante meses. Carmen no me consideraba parte de la familia. Me veía como un estorbo, un obstáculo, algo de lo que había que deshacerse. Y lo más doloroso de todo, mi hijo parecía estar de acuerdo con esa perspectiva. Salí del Club Deportivo Guadalajara hacia la noche fresca de marzo. El aire me golpeó la cara, secando las lágrimas que habían comenzado a correr. Caminé hasta mi viejo Tsuru blanco, que había estacionado discretamente en una esquina del estacionamiento, lejos de los autos nuevos y lujosos de los demás invitados. Durante 40 años, ese carro había sido mi compañero fiel, llevándome al trabajo todos los días, transportando telas y vestidos, siendo testigo silencioso de mi lucha diaria por construir un futuro mejor para mi hijo. Me senté en el asiento del conductor, pero no encendí el motor inmediatamente. Necesitaba unos minutos para procesar todo lo que había pasado. Miré hacia las ventanas iluminadas del salón de fiestas, donde la celebración continuaba como si nada hubiera ocurrido. Podía escuchar la música lejana, las risas, los gritos de alegría. La vida seguía adelante para todos los demás. Para Javier y Carmen, yo había sido simplemente un pequeño inconveniente que ya había sido removido. Pero mientras estaba ahí sentada en el silencio de mi auto, algo extraño comenzó a suceder. En lugar de sentirme destruida como esperaba, empecé a sentir algo diferente. Era como si una niebla que había estado nublando mi visión durante años finalmente se estuviera dispersando. Por primera vez en mucho tiempo, podía ver mi situación con total claridad. No era una víctima indefensa. Era una mujer de 68 años que había construido un patrimonio considerable a través de décadas de trabajo duro y decisiones inteligentes. Era propietaria de 4 casas en diferentes barrios de Guadalajara, tenía ahorros sustanciales y había mantenido su negocio textil funcionando exitosamente durante décadas. Encendí el motor del Tsuru y manejé lentamente por las calles familiares hacia mi casa en San Juan de Dios. Pero por primera vez en años no me dirigí automáticamente a la casita humilde donde vivía para mantener las apariencias. En lugar de eso, manejé hacia el norte de la ciudad, hacia una zona residencial elegante donde pocas personas sabían que tenía propiedades. Me detuve frente a una hermosa casa de 2 pisos con jardín amplio, una propiedad que había comprado 5 años atrás, pero que mantenía como inversión. Entré a la casa usando las llaves que siempre llevaba conmigo. El lugar estaba impecablemente mantenido por el servicio de limpieza que pagaba mensualmente, amueblado con gusto, pero deshabitado. Esa noche, por primera vez, me senté en la sala elegante de mi propia casa secreta y tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Ya no iba a vivir en las sombras de mi propia vida. Ya no iba a fingir ser pobre para proteger los sentimientos de otros. Y definitivamente, ya no iba a tolerar ser tratada como una carga por las mismas personas a quienes había dedicado mi vida entera. Esa madrugada,
Mientras Javier y Carmen seguramente celebraban en su suite nupcial en el hotel más caro de Guadalajara, que yo había pagado secretamente como regalo de bodas, yo estaba despierta en mi casa real, planificando silenciosamente los cambios que estaban por venir. No sería venganza, sería simplemente dejar de sostener una mentira que había mantenido durante demasiados años. Era hora de que conocieran a la verdadera Esperanza Morales, no la costurera humilde que fingía ser, sino la empresaria exitosa que realmente era. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol entraron por las ventanas de mi sala, supe exactamente lo que tenía que hacer. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi abogado, licenciado Antonio Ramírez, quien había manejado discretamente mis asuntos legales durante décadas. «Licenciado», le dije con una voz serena que me sorprendió a mí misma. «Necesito verlo urgentemente el lunes por la mañana. Hay algunos documentos que necesito modificar». Él no hizo preguntas, simplemente confirmó la cita para las 9 de la mañana. Después de esa llamada, preparé un café y me senté en el jardín trasero de mi casa, observando cómo la ciudad de Guadalajara despertaba lentamente. Era domingo, y las campanas de las iglesias cercanas comenzaron a tocar llamando a la misa matutina. Pensé en todas las veces que había ido a misa rogando a Dios que bendijera a mi hijo, que lo protegiera, que le diera felicidad. Ahora me preguntaba si tal vez Dios había estado tratando de enseñarme una lección diferente, que amar a alguien no significa permitir que te falten al respeto, y que proteger a otros no debe venir a costa de tu propia dignidad. La transformación había comenzado. El lunes por la mañana llegué puntualmente a las oficinas del licenciado Antonio Ramírez en el centro histórico de Guadalajara. Su despacho estaba ubicado en un edificio colonial restaurado cerca de la catedral, el mismo lugar donde habíamos manejado discretamente mis inversiones durante los últimos 20 años. Antonio era un hombre de 60 años, cabello plateado y modales distinguidos, quien había conocido a mi difunto esposo Rafael cuando trabajaban juntos en la constructora antes del accidente. Después de la muerte de Rafael, Antonio se había convertido no solo en mi abogado, sino en un consejero de confianza que respetaba mi deseo de mantener privada mi situación financiera real. «Buenos días, doña Esperanza», me saludó con su cortesía habitual, mientras me ofrecía asiento en uno de los sillones de cuero de su oficina. «Me alegra verla, aunque por su tono de voz en la llamada, sospecho que no viene con buenas noticias». Yo había vestido mi mejor traje sastre color azul marino, el mismo que usaba para las reuniones importantes de negocios cuando necesitaba proyectar autoridad. Era muy diferente de la ropa sencilla que usaba en casa para mantener mi fachada de viuda humilde. «Licenciado», le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma, «necesito hacer cambios sustanciales en mis testamentos y documentos legales, cambios que no pueden esperar». Le conté todo lo que había pasado en la boda, sin omitir ningún detalle doloroso. Antonio me escuchó atentamente, ocasionalmente moviendo la cabeza con expresiones de disgusto e incredulidad. Cuando terminé mi relato, se quedó en silencio durante varios minutos, tamborileando los dedos sobre su escritorio de caoba. «Doña Esperanza», me dijo finalmente, «en 20 años de conocerla, nunca la había visto tan determinada. Y francamente, después de lo que me cuenta, creo que está tomando las decisiones correctas». Abrió una carpeta gruesa que contenía todos mis documentos financieros y comenzó a revisar las propiedades y cuentas que estaban registradas a mi nombre. «Vamos a ver qué tenemos aquí», murmuró mientras hojeaba los papeles. «La casa principal en San Juan de Dios, donde ha vivido Javier desde que se casó hace 2 años, registrada completamente a su nombre. El edificio de departamentos en la colonia americana que compró en 1998, también a su nombre. La casa de 2 pisos en Zapopan donde estuvo anoche, la casa en Tlaquepaque que renta a esa familia de doctores y el terreno comercial en Puerto Vallarta que compró el año pasado». Hizo una pausa y me miró por encima de sus anteojos. «También están las cuentas de ahorro, las inversiones en certificados de depósito y las acciones de la empresa textil que maneja su negocio de costura». Mientras Antonio enumeraba mis bienes, me sorprendí a mí misma al escuchar la magnitud real de lo que había acumulado durante décadas de trabajo silencioso. Nunca había sumado todo mentalmente. Simplemente había ido comprando propiedades e invirtiendo dinero cuando surgían buenas oportunidades. «Licenciado»,
le dije con voz clara. Quiero remover a Javier como beneficiario de absolutamente todo. Quiero cambiar mi testamento para dejar mis propiedades a organizaciones benéficas que apoyen a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Y quiero comenzar el proceso de desalojo de la casa donde vive actualmente. Antonio levantó las cejas con sorpresa. ¿Está completamente segura de esto, doña Esperanza? Son decisiones muy drásticas que no pueden revertirse fácilmente. Yo me incliné hacia adelante en mi asiento y lo miré directamente a los ojos. Licenciado, durante 40 años he construido este patrimonio pensando en asegurarle un futuro a mi hijo, pero ese hijo ya no existe. El hombre que se quedó callado mientras su esposa me humillaba públicamente no es el niño por quien sacrifiqué mi juventud. Es hora de proteger lo que construí con mi propio esfuerzo. Pasamos las siguientes 3 horas redactando los nuevos documentos legales. Antonio era meticuloso en cada detalle, asegurándose de que todos los cambios fueran legalmente sólidos e irreversibles. El proceso de desalojo, me explicó, tomará 30 días como mínimo, dado que es inquilino sin contrato formal. Para los cambios en el testamento necesitamos 2 testigos y un notario público. Puedo conseguir eso para mañana mismo. Firmé cada documento con mano firme, sin vacilar ni una sola vez. Cada firma representaba un paso hacia mi libertad definitiva de una situación que había tolerado demasiado tiempo. Cuando salí del despacho del licenciado Antonio, me sentía diferente. No era solo la sensación de haber tomado decisiones importantes, era como si finalmente hubiera recuperado mi identidad verdadera después de años de pretender ser alguien que no era. Caminé por las calles del centro histórico, observando la belleza colonial de Guadalajara con nuevos ojos. Me detuve en la plaza de armas y me senté en una banca bajo la sombra de los laureles, viendo pasar a las familias que disfrutaban del día. Por primera vez en años, no tenía prisa por llegar a ningún lado ni obligaciones que cumplir. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Javier. Habían pasado menos de 24 horas desde la humillación en la boda, y aparentemente él había decidido llamarme como si nada hubiera pasado. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. Volvió a sonar inmediatamente. Esta vez contesté. «Bueno», dije con una voz neutra que no revelaba ninguna emoción. «Mamá», escuché la voz de Javier. «¿Dónde estás? Fui a la casa esta mañana y no estabas ahí. Carmen quiere disculparse contigo por lo de anoche. Estaba muy nerviosa por la boda y no midió sus palabras». La facilidad con que intentaba minimizar lo que había pasado me confirmó que había tomado las decisiones correctas. «Ah, sí», respondí calmadamente. «¿Y tú qué opinas de lo que pasó anoche, Javier?» Hubo una pausa incómoda del otro lado de la línea. «Mamá, ya sabes cómo son las novias el día de su boda. Todo es muy estresante para ellas. Carmen realmente no quiso lastimarte. Note que en ningún momento me pidió disculpas por su propia conducta, por haberse quedado callado mientras me humillaban. Para él, toda la responsabilidad era de Carmen y su estrés de novia. Muy bien, hijo», le dije manteniendo mi tono sereno. «Dile a Carmen que acepto sus disculpas». Javier suspiró aliviado del otro lado. «Gracias, mamá. Sabía que entenderías. ¿Puedes venir a casa esta tarde para que hablemos todos?» La palabra casa resonó en mis oídos. Él seguía considerando mi casa como su casa, sin ni siquiera sospechar que eso estaba a punto de cambiar radicalmente. «No creo que pueda hoy, Javier. Tengo algunos asuntos importantes que resolver. Tal vez después». Colgué antes de que pudiera insistir. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en décadas: visitar a mi hermana menor, Rosa, quien vivía en Tonalá con su familia. Rosa era 3 años menor que yo. Había tenido 4 hijos y había enviudado 5 años atrás. Nos habíamos distanciado gradualmente a lo largo de los años, principalmente porque yo había estado tan enfocada en criar a Javier y construir mi negocio que pocas veces tenía tiempo para visitas familiares. Cuando llegué a su casa, una construcción sencilla pero bien cuidada en una calle tranquila, Rosa se sorprendió enormemente de verme. «Esperanza, ¿qué haces por aquí?», me preguntó con genuina alegría mientras me invitaba a pasar. Su casa olía a canela y chocolate caliente, y las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y artesanías de Tonalá. Nos sentamos en su pequeña sala mientras ella preparaba té de manzanilla y pan dulce. «Vine porque quería verte», le dije simplemente.
Han pasado muchos meses desde que conversamos de verdad. Rosa me estudió con la mirada perspicaz que siempre había tenido. ¿Pasó algo, hermana? Te veo diferente. Le conté sobre la boda de Javier, pero sin entrar en todos los detalles dolorosos. Simplemente le dije que había habido un malentendido con Carmen y que me había hecho reflexionar sobre mi vida. Rosa me escuchó mientras servía el té en tazas de cerámica pintada a mano. ¿Sabes qué, Esperanza?, me dijo cuando terminé. Siempre pensé que te sacrificabas demasiado por Javier. Desde que murió Rafael, tu vida entera giró alrededor de ese muchacho. Nunca salías, nunca te divertías, nunca pensabas en ti misma. Es bueno que por fin estés cuestionando eso. Sus palabras me llamaron la atención porque Rosa siempre había sido muy directa, pero también muy sabia. ¿Tú crees que me equivoqué?, le pregunté. Ella movió la cabeza. No te equivocaste en amarlo y apoyarlo, pero sí creo que te equivocaste en hacerte invisible para que él brillara más. Mira a mis 4 hijos. Todos saben exactamente quién soy yo, qué he logrado, de qué soy capaz. Te respetan porque me respeto a mí misma. Nunca fingí ser menos de lo que era para proteger sus egos. Pasé toda la tarde con Rosa, conociendo a sus nuevos nietos, viendo fotografías, compartiendo recuerdos de nuestra infancia en el mismo barrio de San Juan de Dios donde yo había seguido viviendo todos estos años. Era extraño redescubrir esa conexión familiar que había estado negando. Cuando me despedí al atardecer, Rosa me abrazó fuertemente. Espero que vengas más seguido, hermana, y espero que empieces a vivir para ti, no para otros. Sus palabras me acompañaron durante el camino de regreso a mi casa en Zapopan. Esa noche, sola en mi casa verdadera, me permití hacer algo que no había hecho en años: revisar viejas fotografías y documentos personales. Saqué de un baúl antiguo todas las cartas que Rafael me había escrito cuando éramos novios, las fotos de nuestro matrimonio, los recuerdos de los primeros años de Javier. Era doloroso, pero necesario reconectar con la mujer que había sido antes de convertirme únicamente en la mamá de Javier. Encontré una fotografía donde yo tenía 25 años, vestida con un traje elegante, sonriendo con confianza frente a mi primer taller de costura. Esa mujer joven había tenido sueños propios, ambiciones personales, una personalidad fuerte. También encontré los primeros contratos de mi negocio textil, cuando comencé a expandirme más allá de las simples alteraciones para ofrecer servicios de diseño y confección personalizada. Recordé la emoción que sentía cuando conseguía un cliente nuevo, cuando terminaba un proyecto difícil, cuando las novias llegaban llorando de felicidad porque sus vestidos habían quedado perfectos. Durante años, esa pasión por mi trabajo había sido mi identidad principal, hasta que gradualmente la fui subordinando a mi rol de madre soltera. El teléfono volvió a sonar. Era Javier otra vez. Esta vez dejé que se fuera directo al buzón de voz sin contestar. Escuché el mensaje. Mamá, estamos preocupados porque no llegaste a dormir a la casa anoche. Carmen está muy apenada y quiere verte para disculparse apropiadamente. Por favor, llámame cuando escuches esto. Me resultó curioso que él asumiera automáticamente que yo debía estar en la casa, su casa, como si no tuviera ningún otro lugar a donde ir. La realidad era que él no tenía idea de dónde vivía realmente ni de cuáles eran mis recursos verdaderos. El martes por la mañana, el licenciado Antonio me llamó para confirmar que todos los documentos legales habían sido procesados correctamente. Doña Esperanza, me dijo, los papeles de desalojo serán entregados mañana por la mañana. ¿Está segura de que quiere proceder? Por un momento, sentí una punzada de dolor maternal pensando en Javier recibiendo esos documentos, pero inmediatamente recordé su silencio en la boda, su falta de apoyo cuando más lo necesité, su intento de minimizar la humillación que había sufrido. Sí, licenciado, estoy completamente segura. Esa tarde decidí hacer algo que tenía años posponiendo: visitar mi negocio textil de manera oficial. Durante décadas, había manejado la empresa principalmente desde casa o a través de mi administradora, María Elena Vázquez, una mujer competente que se encargaba de las operaciones diarias. Pero ese día quise ir personalmente a las instalaciones en la zona industrial para ver exactamente qué había construido con mis propias manos. El edificio era más impresionante de lo que recordaba. 3 pisos, más de 20 empleadas trabajando en máquinas modernas,
un showroom elegante donde se exhibían nuestros diseños más recientes. María Elena se sorprendió de verme, pero me recibió calurosamente. Doña Esperanza, qué gusto tenerla aquí. Hacía meses que no venía a supervisar personalmente. Recorrimos todas las instalaciones mientras ella me mostraba los proyectos actuales. Vestidos de quinceañera para una familia adinerada de Zapopan, uniformes corporativos para una cadena de hoteles, incluso algunos diseños de alta costura que estábamos desarrollando para exportar a Estados Unidos. Los números están excelentes, me informó María Elena. Este año vamos a superar las ganancias del año pasado por más del 20%. Mientras observaba a las empleadas trabajando, muchas de ellas mujeres mayores como yo, que habían encontrado en mi empresa una oportunidad de independencia económica, sentí un orgullo profundo por lo que había logrado. Esta empresa no era solo un negocio, era una fuente de empleo digno para mujeres que necesitaban sostener a sus familias. Era un legado tangible de mi capacidad y determinación. Y lo había construido completamente sola, sin ayuda de nadie, mientras criaba a mi hijo y mantenía una casa. María Elena, le dije antes de irme, quiero programar reuniones semanales para involucrarme más directamente en las operaciones. Es tiempo de que retome un papel más activo en la empresa. Ella asintió entusiasmada. Será un honor trabajar más de cerca con usted, doña Esperanza. Sus ideas siempre han sido las que nos mantienen adelante de la competencia. Salí de la fábrica sintiendo una energía renovada, recordando por qué había amado tanto mi trabajo todos estos años. El miércoles por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi casa de Zapopan, escuché mi teléfono sonar con una urgencia que no había experimentado antes. Era una llamada tras otra. Javier, Carmen, incluso números que no reconocía. Dejé que todas se fueran al buzón de voz. Después de terminar mi café y leer el periódico completo, escuché los mensajes. El primer mensaje era de Javier, con una voz que no le había escuchado nunca, completamente desesperada. Mamá, por favor llámame urgentemente. Vinieron unos abogados esta mañana con papeles legales. Dicen que tengo que desalojar la casa en 30 días. Debe ser un error. Por favor, llámame para que arreglemos este malentendido. El segundo mensaje era de Carmen, llorando histéricamente. Doña Esperanza, por favor, perdóneme por lo que dije en la boda. Estaba muy nerviosa y dije cosas terribles que no sentía. Por favor, no nos quite la casa. No tenemos a dónde ir. Los siguientes mensajes siguieron el mismo patrón. Súplicas, promesas de cambio, ruegos para que los llamara. Pero el mensaje que más me impactó fue el último, de Javier, donde por primera vez en años escuché genuina humildad en su voz. Mamá, no entiendo qué está pasando, pero sé que algo cambió desde la boda. Sé que Carmen te lastimó y sé que yo te fallé al no defenderte. Por favor, danos una oportunidad de remediar esto. Tú eres lo más importante que tengo en la vida y no sé qué haría si te pierdo. Esas palabras me conmovieron, pero también me confirmaron algo doloroso. Él solo había valorado mi importancia cuando se vio amenazado de perder los beneficios que yo le proporcionaba. No devolví ninguna de las llamadas. En lugar de eso, me vestí elegantemente y salí a caminar por el parque metropolitano, disfrutando del ejercicio y la tranquilidad que me proporcionaba estar rodeada de naturaleza. Era un día hermoso de marzo, con el cielo despejado y una brisa suave que mecía las jacarandas en flor. Por primera vez en décadas no tenía prisa, no tenía obligaciones urgentes, no tenía que preocuparme por las necesidades de nadie más que las mías propias. En el parque me encontré con otras mujeres de mi edad que caminaban regularmente por las mañanas. Una de ellas, doña Patricia Hernández, me reconoció del barrio y se acercó a conversar. Esperanza, qué sorpresa verte por aquí. Nunca te había visto caminando en el parque. Le expliqué que había decidido empezar a hacer más ejercicio y cuidar mejor mi salud. Qué bueno, me dijo Patricia. Nosotras venimos todos los días a las 7 de la mañana. Si quieres, puedes unirte a nuestro grupo. La idea de tener una rutina social regular, algo que había sido impensable mientras estaba completamente enfocada en las necesidades de Javier, me resultó muy atractiva. Me encantaría, le dije. Patricia me presentó a las otras mujeres del grupo. Doña Carmen, irónicamente, el mismo nombre que mi nuera.
doña Silvia y doña Elena. Todas eran viudas o mujeres mayores que habían encontrado en esas caminatas matutinas no solo ejercicio, sino también compañía y apoyo mutuo. «Esperanza», me dijo doña Silvia mientras caminábamos por el sendero principal. «Nunca es tarde para empezar a vivir para una misma». Yo me uní a este grupo hace 2 años, después de que mi hijo se fue a vivir a Monterrey. Al principio me sentía muy sola, pero ahora disfruto enormemente mi independencia. Sus palabras resonaron profundamente conmigo. Era exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento de mi vida. Pasé el resto de la semana estableciendo nuevas rutinas y redescubriendo placeres que había abandonado años atrás. Fui al cine por primera vez en más de 5 años para ver una película romántica que siempre había querido ver. Me inscribí en un curso de pintura en acuarela en el Centro Cultural de Guadalajara, algo que había soñado hacer desde joven, pero que nunca había tenido tiempo de intentar. Compré libros nuevos y pasé horas leyendo en mi jardín, disfrutando del silencio y la paz. El domingo por la mañana, mientras regaba mis plantas en el jardín trasero, escuché el timbre de mi puerta. A través de la mirilla vi a Javier parado en mi entrada, vestido casualmente pero con una expresión de ansiedad que no le había visto antes. Tenía en las manos un ramo de rosas rojas y una caja que parecía contener pasteles de alguna panadería elegante. Por un momento consideré no abrir la puerta, pero decidí que era tiempo de tener una conversación final cara a cara. «Hola, mamá», me dijo cuando abrí la puerta con una sonrisa nerviosa. «¿Puedo pasar? Traje tu pastel favorito de la panadería francesa y estas flores para disculparme». Noté que seguía tratando de resolver el problema con gestos materiales, sin entender realmente la profundidad de lo que había ocurrido. «Adelante», le dije, guiándolo hacia la sala elegante que él nunca había visto antes. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver el interior lujoso de la casa, los muebles finos, las obras de arte en las paredes. «Mamá», me dijo mientras miraba alrededor con asombro, «esta casa es increíble». «¿De quién es?». Su confusión era genuina. Después de 35 años de ser su madre, él no tenía idea de cuál era mi situación económica real. «Es mía, Javier», le dije simplemente. «La compré hace 5 años». Se sentó lentamente en uno de los sillones, todavía procesando la información. «¿Tuya? Pero, ¿cómo? ¿Con qué dinero?». Y ahí estaba. La pregunta que revelaba exactamente cuánto él había subestimado mi capacidad y mis logros durante todos estos años. Para él, yo era simplemente una costurera humilde que vivía de las ganancias básicas de pequeños trabajos de alteración. Nunca había mostrado curiosidad por mi negocio real, por mis inversiones, por la empresa que había construido. Me había categorizado como una persona dependiente que necesitaba su protección y cuidado, cuando la realidad era completamente opuesta. «Con el dinero que he ganado durante 40 años de trabajo, hijo», le dije calmadamente, «con las ganancias de mi empresa textil, con mis inversiones inmobiliarias, con las decisiones financieras inteligentes que he tomado durante décadas». Javier me miró como si estuviera hablando en un idioma extranjero. La mujer que él creía conocer, humilde, dependiente, necesitada de su protección, estaba siendo reemplazada ante sus ojos por alguien completamente diferente. Una empresaria exitosa que había financiado secretamente su estilo de vida durante años. «Mamá», susurró finalmente, «¿por qué nunca me dijiste nada de esto?». Era la pregunta correcta, pero llegaba demasiado tarde. El momento de hacerla había sido años atrás, cuando él debería haber mostrado interés genuino en mi vida más allá de mi función como su madre. «Porque quería que construyeras tu propio camino», le expliqué. «Porque no quería que sintieras presión o dependencia. Porque pensé que algún día te darías cuenta por ti mismo de preguntar quién era yo realmente, no solo qué podía hacer por ti». El silencio que siguió fue largo e incómodo. Javier me miró con una mezcla de admiración, confusión y algo que parecía ser vergüenza. Finalmente entendía que durante todos estos años había estado viviendo en una casa que yo poseía, beneficiándose de un estilo de vida que yo financiaba, mientras me trataba como si fuera yo quien dependía de él. La inversión de roles era completa, y él estaba teniendo que procesar esa realidad por primera vez en su vida adulta. «Porque pensé que algún día te darías cuenta por ti mismo de preguntar quién era yo realmente,
no solo qué podía hacer por ti. Mis palabras quedaron flotando en el aire elegante de mi sala, mientras Javier procesaba lentamente la magnitud de lo que acababa de descubrir. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Él miraba alternadamente los muebles finos, las obras de arte, la decoración costosa, como si estuviera tratando de reconciliar esta realidad con la imagen que había tenido de mí durante toda su vida adulta. Finalmente, se inclinó hacia adelante, puso los codos sobre sus rodillas y enterró su cara entre sus manos. «No puedo creer que haya sido tan ciego», murmuró sin levantar la vista. «Todos estos años, ¿cómo no me di cuenta?». Su voz tenía una calidad quebrada que no le había escuchado desde que era niño. Parte de mí sintió compasión por él, la parte maternal que había dominado mi identidad durante décadas. Pero una parte más fuerte, más nueva, se mantuvo firme en su resolución. «Javier», le dije suavemente pero con firmeza, «no se trata solo de no darte cuenta. Se trata de nunca haber preguntado. En 35 años, nunca me preguntaste sobre mis sueños, mis logros, mis metas personales. Solo veías lo que necesitabas de mí». Se levantó abruptamente del sillón y comenzó a caminar por la sala, tocando nerviosamente los objetos decorativos. «Tienes razón», admitió finalmente. «Siempre asumí que tu vida giraba completamente alrededor de la mía, que no tenías intereses propios, aspiraciones propias». Se detuvo frente a una pintura al óleo que mostraba el paisaje de Tequila, Jalisco, que había comprado durante un viaje de negocios años atrás. «Esta casa, tu empresa, tus propiedades, ¿desde cuándo has estado viviendo esta doble vida?». La pregunta tenía un tono de acusación que me molestó profundamente. «No es una doble vida, Javier», le respondí con una firmeza que lo sorprendió. «Es mi vida real. La doble vida era pretender ser pobre y dependiente para proteger tu ego y tu sentido de independencia». Me levanté también y me dirigí hacia la ventana que daba al jardín trasero, donde podía ver mis rosales en plena floración. «Fingí necesitar tu protección cuando en realidad era yo quien sostenía económicamente tu estilo de vida. Fingí ser una viuda humilde cuando en realidad era una empresaria exitosa. La única mentira aquí era la que mantenía para hacerte sentir importante». El silencio que siguió fue diferente al anterior. Era un silencio cargado de comprensión dolorosa, donde ambos estábamos procesando el derrumbe completo de la dinámica familiar que habíamos mantenido durante años. Javier se sentó nuevamente, pero esta vez en el borde del sillón, como si no se sintiera cómodo reclamando espacio en mi casa verdadera. «¿Y Carmen?», preguntó finalmente. «¿Ella sabe algo de esto?». Negué con la cabeza. «Carmen sabe aún menos que tú. Para ella soy exactamente lo que parezco, una costurera vieja y molesta que vive de arreglos menores de ropa». «Mamá», dijo con voz suplicante, «sé que cometimos errores. Sé que Carmen te faltó al respeto terriblemente, y sé que yo te fallé al no defenderte. Pero esto es demasiado extremo. Desalojarnos, cambiar tu testamento. ¿No crees que podemos encontrar otra manera de resolver esto?». Su pregunta me confirmó que todavía no entendía completamente la situación. Seguía pensando que esto era una reacción emocional temporal que podía ser negociada o revertida con las disculpas correctas. Me volteé hacia él con una expresión que debió haberle comunicado la seriedad absoluta de mi decisión. «Javier, esto no es un castigo que puedes deshacer con promesas de cambio. Es una corrección necesaria de una situación que había estado tolerando demasiado tiempo. Durante 2 años has vivido en mi casa sin pagar renta, sin preguntarme si estaba cómoda con esa situación, asumiendo que tenías derecho automático a mi propiedad. Durante 2 años, Carmen me ha tratado como un estorbo en mi propia casa, y tú has permitido ese comportamiento porque te convenía mantener la paz a mi costa». Sus hombros se hundieron mientras absorbía mis palabras. Por primera vez, parecía estar entendiendo que esto no era una pelea familiar que se pudiera resolver con flores y pasteles. Era un despertar fundamental sobre quién tenía realmente el poder en nuestra relación. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó finalmente. «¿Qué necesitas para perdonarnos y darnos otra oportunidad?». La pregunta revelaba que todavía no comprendía completamente. No se trataba de lo que él podía hacer para arreglar la situación. Se trataba de que yo había decidido dejar de sostener una dinámica disfuncional.
Lo que necesito, le dije calmadamente, es que respetes mi decisión de recuperar mi casa, mi espacio y mi dignidad. Lo que necesito es que entiendas que a los 68 años tengo derecho a vivir sin drama, sin faltas de respeto y sin tener que fingir ser menos de lo que soy para proteger los sentimientos de otros. Me senté frente a él, manteniendo contacto visual directo. Javier, te amo profundamente. Siempre te amaré. Pero amar a alguien no significa permitir que te falten al respeto o que tomen ventaja de tu generosidad. Las lágrimas finalmente aparecieron en sus ojos, pero no eran las lágrimas manipuladoras que había esperado. Eran lágrimas de verdadero reconocimiento de lo que había perdido por su negligencia emocional. ¿Hay alguna manera? Comenzó a preguntar, pero no terminó la frase. Creo que finalmente se estaba dando cuenta de que había cruzado una línea que no podía ser deshecha simplemente con arrepentimiento tardío. ¿Alguna manera de qué? Le pregunté gentilmente. ¿De volver atrás? No, Javier. Algunas cosas, una vez que se rompen, no se pueden reparar exactamente como estaban antes. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos más. Podía ver que él estaba luchando internamente con múltiples emociones. Shock, vergüenza, pérdida y tal vez por primera vez en años, respeto genuino por mí como persona independiente. Finalmente se levantó lentamente del sillón. Voy a hablar con Carmen, me dijo. Voy a explicarle todo esto. Y vamos a empezar a buscar otro lugar donde vivir. Sus palabras tenían una resignación madura que no le había escuchado antes. Gracias, le dije simplemente. No añadí promesas sobre el futuro de nuestra relación ni sugerencias sobre cómo podríamos reconstruir nuestra conexión. En este momento, lo más importante era que él entendiera y respetara los límites que había establecido. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Mamá, me dijo sin voltearse, estoy genuinamente orgulloso de todo lo que has logrado, y estoy genuinamente avergonzado de no haberlo visto antes. Cerró la puerta suavemente detrás de él, dejándome sola en mi sala elegante con una mezcla compleja de alivio, tristeza y una sensación extraña de libertad. Después de que Javier se fue, me preparé una taza de té de manzanilla y me senté en mi jardín trasero para procesar lo que acababa de ocurrir. La conversación había sido necesaria, pero agotadora emocionalmente. Por primera vez en décadas, había tenido que explicar y defender mi valor como persona independiente a mi propio hijo. Era liberador, pero también profundamente triste que hubiera llegado a ese punto. Mientras observaba las mariposas monarca que visitaban mis flores de lavanda, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida en solo una semana. El lunes por la mañana, decidí implementar el siguiente paso de mi transformación: tomar control activo de mi empresa textil. Llegué temprano a las oficinas en la zona industrial, vestida con mi mejor traje de negocios azul marino y lista para asumir un papel de liderazgo más directo. María Elena me recibió con su eficiencia habitual, pero noté una expresión de curiosidad en su rostro. «Doña Esperanza», me dijo, «¿va a trabajar desde aquí más frecuentemente ahora?» Su pregunta era perspicaz. Había detectado un cambio en mi actitud y presencia. «Sí, María Elena», le respondí con claridad. «He decidido involucrarme más directamente en las operaciones diarias. Quiero revisar todos nuestros contratos actuales, evaluar oportunidades de expansión y desarrollar nuevas líneas de producto». Su sonrisa fue genuina y entusiasta. «Excelente. He estado esperando esta oportunidad durante años. Tengo muchas ideas que me gustaría discutir con usted». Pasamos las siguientes 4 horas revisando estados financieros, analizando tendencias del mercado y planificando estrategias de crecimiento que podrían duplicar nuestros ingresos en los próximos 2 años. Durante el almuerzo, María Elena me compartió algo que me sorprendió. «Doña Esperanza», me dijo mientras comíamos ensalada y agua fresca de Jamaica en mi oficina. «Muchas de las empleadas han comentado durante años que les gustaría conocerla mejor. Usted tiene una reputación casi mítica aquí como la fundadora invisible que construyó todo esto desde cero, pero pocas han tenido la oportunidad de interactuar directamente con usted». Sus palabras me hicieron realizar que había estado aplicando la misma estrategia de invisibilidad en mi empresa que había usado en mi vida familiar. «Organiza una junta general para mañana por la tarde», le dije.
Quiero conocer personalmente a cada empleada, escuchar sus ideas y explicarles mi visión para el futuro de la empresa. María Elena asintió entusiasmada. Será un honor. Muchas de ellas han estado trabajando aquí durante 10, 15 años, construyendo su reputación sin conocer realmente a la mujer detrás de todo. La perspectiva de conectar directamente con las mujeres, que habían sido fundamentales para el éxito de mi empresa, me emocionó de manera que no había experimentado en años. Esa tarde, después del trabajo, decidí hacer algo completamente espontáneo. Visité una agencia de viajes en Plaza del Sol. Durante 40 años había soñado con viajar a Europa, específicamente a España, para ver las catedrales góticas y los museos de arte que había estudiado en libros durante décadas. Pero siempre había pospuesto esos sueños para priorizar las necesidades de Javier o las demandas de mi negocio. Ahora, por primera vez en mi vida, tenía la libertad financiera y personal para hacer realidad esos sueños postergados. «Buenas tardes», me saludó Laura Méndez, una agente de viajes joven y entusiasta. «¿En qué puedo ayudarla?». Le expliqué que quería planificar un viaje de 3 semanas a España, visitando Madrid, Barcelona, Sevilla y Granada. «¿Para cuándo estaría pensando viajar?», me preguntó mientras abría folletos coloridos sobre destinos españoles. «Para el próximo mes», respondí, sorprendiéndola con mi rapidez en la toma de decisiones. «Quiero ir antes de que el calor del verano sea demasiado intenso». Su expresión de sorpresa me divirtió. Claramente no esperaba que una mujer de mi edad fuera tan decisiva sobre planes de viaje internacionales. Pasamos la siguiente hora planificando cada detalle del viaje: vuelos, hoteles, tours culturales, incluso un fin de semana en una villa toscana en la región de Andalucía. El costo total era equivalente a lo que había gastado en la boda de Javier, pero esta vez sería una inversión en mi propia felicidad y enriquecimiento personal. «¿Viaja sola?», me preguntó Laura con curiosidad profesional. «Sí», le respondí con una sonrisa, «completamente sola, y no podría estar más emocionada por esa perspectiva». Firmé todos los contratos esa misma tarde y salí de la agencia con mi itinerario completo y mis boletos de avión confirmados. Cuando llegué a casa esa noche, encontré 3 mensajes de voz en mi teléfono. El primero era de Javier, informándome que había hablado con Carmen sobre nuestra conversación del domingo y que ella quería reunirse conmigo para disculparse personalmente. Su voz tenía un tono más maduro, más respetuoso que antes. El segundo mensaje era de Rosa, mi hermana, invitándome a cenar el viernes en su casa con sus hijos y nietos. El tercero me sorprendió. Era de doña Patricia del grupo de caminata matutina, preguntando si quería acompañarlas a una clase de baile folclórico mexicano los sábados por la mañana. La variedad de invitaciones sociales me hizo dar cuenta de cuánto había cambiado mi mundo social en solo una semana. Durante años, mis únicas interacciones sociales habían sido relacionadas con Javier o con trabajo. Ahora, súbitamente, tenía opciones, invitaciones, oportunidades de construir relaciones basadas en intereses compartidos en lugar de obligaciones familiares. Decidí aceptar la invitación de Rosa y considerar seriamente las clases de baile folclórico, algo que había amado en mi juventud, pero que había abandonado al convertirme en madre soltera. El martes por la mañana llegué temprano a la empresa para la junta general con todas las empleadas. María Elena había organizado todo perfectamente: sillas dispuestas en círculo en nuestro salón principal, café y pan dulce para todas, incluso pequeños regalos de agradecimiento que había comprado para reconocer la lealtad y dedicación de las trabajadoras de más antigüedad. Cuando entraron las mujeres, algunas jóvenes madres, otras abuelas como yo, todas unidas por la pasión de crear ropa hermosa, sentí una emoción profunda por finalmente conocerlas cara a cara. «Buenos días a todas», comencé cuando todas estuvieron sentadas. «Soy Esperanza Morales, y después de 20 años de dirigir esta empresa principalmente desde las sombras, finalmente he decidido que es tiempo de conocerlas personalmente». Los aplausos fueron espontáneos y cálidos. Quiero que sepan que cada una de ustedes ha sido fundamental para construir algo de lo que estamos profundamente orgullosas. Esta empresa no es solo mi sueño realizado, es el resultado del talento, la dedicación
y la creatividad de todas nosotras trabajando juntas. Una de las empleadas más antiguas, Soledad Ramírez, levantó la mano. «Doña Esperanza», me dijo con una sonrisa tímida, «muchas de nosotras hemos querido agradecerle durante años por darnos la oportunidad de trabajar con dignidad, de mantener a nuestras familias, de desarrollar nuestras habilidades». Sus palabras me conmovieron profundamente. «Pero también queremos preguntarle, ¿qué planes tiene para el futuro? ¿Cómo podemos ayudarla a hacer crecer aún más la empresa?». Su pregunta demostró exactamente el tipo de compromiso y visión compartida que había esperado encontrar. Pasé la siguiente hora compartiendo mis planes de expansión, mis ideas para nuevas líneas de producto y mi visión de convertir nuestra empresa local en una marca reconocida nacionalmente. «Quiero que vean esto no solo como un trabajo», les expliqué, «sino como una oportunidad de ser parte de algo más grande. Quiero crear un programa de participación en ganancias, oportunidades de capacitación avanzada, incluso posibilidades de que las empleadas más experimentadas abran sus propias franquicias en otras ciudades». Los ojos brillantes y las expresiones de emoción que vi en esas mujeres me confirmaron que había tomado la decisión correcta al involucrarme más directamente. Al final de la junta, Guadalupe Sánchez, una de las diseñadoras más talentosas, se acercó a mí con una propuesta que me sorprendió. «Doña Esperanza», me dijo, «¿ha considerado alguna vez crear una línea de ropa elegante para mujeres mayores? Hay muy pocas opciones en el mercado para mujeres de nuestra edad que quieren vestirse con estilo y sofisticación, sin parecer como si estuvieran tratando de vestirse como jóvenes». Su sugerencia me impactó, porque tocaba directamente mi experiencia personal reciente de redescubrir mi identidad como mujer elegante e independiente. «Guadalupe», le dije con creciente emoción, «esa es una idea brillante. ¿Te gustaría liderar el desarrollo de esa línea? Podríamos llamarla elegancia madura y enfocarnos en mujeres de 50 años en adelante que quieren ropa hermosa, apropiada para su edad, pero nada aburrida o anticuada». Sus ojos se iluminaron con entusiasmo. «Sería un sueño hecho realidad. Tengo tantas ideas para estilos que serían perfectos para mujeres como usted, como mi mamá, como todas nosotras cuando lleguemos a esa etapa de la vida». Decidimos programar reuniones semanales para desarrollar la nueva línea, con el objetivo de lanzarla antes de fin de año. El miércoles por la tarde, recibí una llamada inesperada que cambió completamente mi perspectiva sobre el impacto más amplio de mi transformación personal. Era Luz María, mi vecina de toda la vida, quien había presenciado la humillación en la boda. «Esperanza», me dijo con una voz emocionada, «tengo que contarte algo increíble. Desde la boda del sábado pasado, he estado hablando con varias amigas sobre lo que pasó, y resulta que muchas de nosotras hemos estado tolerando situaciones similares con nuestros hijos adultos». Su revelación me sorprendió. No había considerado que mi experiencia pudiera ser representativa de un problema más amplio. «¿A qué te refieres?», le pregunté con curiosidad genuina. «Esperanza», continuó Luz María. «Consuelo Vázquez me contó que su hijo y su nuera la han estado presionando para que les dé dinero constantemente, pero la tratan como si fuera una carga cuando está en su casa. Carmen Herrera me dijo que su hija le habla con una falta de respeto terrible, especialmente delante de los nietos, pero que ella nunca dice nada porque no quiere causar problemas familiares». Mientras escuchaba, me di cuenta de que, efectivamente, había un patrón de mujeres mayores que estaban siendo tomadas como garantizadas por sus familias. «Nos gustaría reunirnos contigo», continuó Luz María, «para hablar sobre cómo podemos aprender de tu ejemplo. No todas tenemos tu situación financiera, obviamente, pero todas podemos aprender a establecer límites más claros y a exigir el respeto que merecemos». La idea de convertir mi experiencia personal en un movimiento más amplio de empoderamiento para mujeres mayores me emocionó profundamente. «Por supuesto», le dije. «Organiza una reunión para el sábado por la tarde en mi casa. Invita a todas las mujeres que creas que podrían beneficiarse de esta conversación». El jueves por la mañana, mientras caminaba en el parque con mi nuevo grupo de amigas, compartí con ellas la conversación que había tenido con Luz María. Las reacciones fueron inmediatas y apasionadas. «¡Ay, Esperanza!», exclamó doña Patricia. «¡Qué necesario es esto!
Mi propia hermana ha estado tolerando faltas de respeto de sus hijos durante años, diciéndose que así son los jóvenes ahora, como si eso fuera una excusa para la mala educación. Doña Elena agregó: el problema es que muchas de nosotras criamos a nuestros hijos para que fueran independientes, pero nos olvidamos de enseñarles que la independencia no significa que pueden ignorar o maltratar a quienes les dieron esa independencia. Durante nuestra caminata, desarrollamos una lista de temas que sería importante discutir en la reunión del sábado. Cómo establecer límites financieros con hijos adultos, cómo exigir respeto en nuestros propios hogares, cómo mantener nuestra dignidad en relaciones familiares tensas y cómo redescubrir nuestra identidad individual más allá de ser la mamá de alguien. La perspectiva de facilitar una conversación que podría ayudar a otras mujeres me daba un sentido de propósito que había estado ausente de mi vida durante años. Esa tarde recibí otra llamada de Javier, pero esta vez el tono de su voz era completamente diferente. «Mamá», me dijo con una humildad genuina, «Carmen y yo hemos estado hablando mucho desde el domingo y ambos queremos pedirte perdón. No solo por lo que pasó en la boda, sino por cómo te hemos tratado durante estos 2 años». Hizo una pausa antes de continuar. «Nos dimos cuenta de que nunca te preguntamos si estabas cómoda con nosotros viviendo en tu casa. Simplemente asumimos que tenías el espacio disponible y que no te molestaría. No fue hasta que hablamos realmente sobre ello que nos dimos cuenta de lo egoísta que fue esa suposición». Su reconocimiento era exactamente lo que había estado esperando escuchar durante años, pero llegaba en un momento cuando ya había tomado decisiones irreversibles. «Javier», le dije suavemente, «agradezco sinceramente que reconozcas eso, y acepto tus disculpas y las de Carmen, pero quiero que entiendas que mi decisión sobre la casa no va a cambiar. No porque esté enojada, sino porque finalmente me he dado cuenta de que necesito recuperar mi espacio personal y mi independencia». El silencio del otro lado de la línea me dijo que él estaba procesando esto como una realidad definitiva, no como una posición negociable. «Lo entiendo», dijo finalmente. «Y quiero que sepas que Carmen y yo ya encontramos un apartamento pequeño en la Colonia del Valle. Nos mudaremos este fin de semana». Su aceptación madura de la situación me sorprendió positivamente. «También quiero preguntarte», continuó, «si hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación gradualmente, no pidiendo que reviertas tus decisiones, sino simplemente empezando de nuevo como adultos que se respetan mutuamente». Su pregunta reveló una madurez emocional que no le había visto antes, y por primera vez en días sentí una pequeña semilla de esperanza sobre la posibilidad de una relación futura diferente. «Creo que eso es posible, Javier», le respondí honestamente. «Pero va a requerir tiempo, paciencia y un compromiso genuino de ambos lados para construir algo nuevo en lugar de tratar de reparar lo viejo». Acordamos hablar nuevamente en unas semanas, después de que él y Carmen se hubieran establecido en su nueva vida independiente. Cuando colgué el teléfono, sentí una mezcla compleja de alivio, esperanza cautelosa y orgullo maternal por ver a mi hijo comenzar a asumir responsabilidad verdadera por sus acciones. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi cocina elegante, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida en solo una semana. Había recuperado mi casa, había tomado control directo de mi empresa, había comenzado a planificar viajes internacionales, había desarrollado nuevas amistades y había inspirado a otras mujeres a examinar sus propias situaciones familiares. Más importante aún, había redescubierto mi identidad como Esperanza Morales, no solo como la madre de Javier, sino como una mujer completa con sus propios sueños, logros y aspiraciones. Mientras observaba el atardecer desde mi ventana, pensé en mi difunto esposo Rafael y en cómo se sentiría viendo la mujer en que me había convertido. Creo que estaría orgulloso de ver que finalmente había encontrado el coraje para defender mi valor y reclamar mi vida. La transformación había sido silenciosa, pero completa. Ya no era la mujer invisible que sacrificaba todo por otros, sino una mujer que había aprendido que amar a otros no requiere desaparecer como persona. El sábado por la tarde, mi casa en Zapopan se llenó de voces femeninas como no había ocurrido en décadas.
Habían llegado 8 mujeres además de Luz María, todas madres entre 50 y 75 años que habían dedicado sus vidas a criar hijos, que ahora las trataban con desconsideración. Preparé agua fresca de Jamaica, café de olla con canela y galletas tradicionales mexicanas de la panadería de Doña Refugio. Esperanza, comenzó Consuelo Vázquez. Cuando Luz María nos contó tu historia, todas nos dimos cuenta de que hemos estado normalizando comportamientos que no deberíamos tolerar. Sus palabras abrieron las compuertas emocionales del grupo. Una tras otra, las mujeres compartieron experiencias. Hijos adultos que tomaban préstamos sin devolverlos, nueras que las excluían de decisiones familiares, familias que asumían su disponibilidad constante sin considerar sus propios planes. Socorro Mendoza, de 63 años, compartió: mi hijo se casó hace 3 años y desde entonces su esposa ha estado eliminándome de la vida familiar. Cuando llamo, ella dice que está ocupado. Cuando los visito, me tratan como invitada incómoda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero lo peor es que mi hijo permite todo esto. Ve cómo me tratan, pero nunca me defiende. El problema, agregó Beatriz Moreno, maestra jubilada, es que criamos hijos independientes, pero olvidamos enseñarles que la independencia no significa maltratar a quienes les dieron esa independencia. Su observación desató una discusión sobre cómo las generaciones anteriores mantenían vínculos familiares más respetuosos. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó Elena Ruiz con frustración. No todas tenemos tu situación económica. No todas podemos desalojar hijos o cambiar testamentos. Su pregunta era válida. La mayoría dependían económicamente de sus familias o tenían recursos limitados. Elena tiene razón, intervine. Pero el poder no siempre viene del dinero. Viene del respeto propio y de hacer cumplir los límites que establecemos. Traje una libreta con estrategias que había desarrollado. Primera estrategia: dejar de ser automáticamente disponibles. Si nos llaman esperando favores inmediatos, decimos: déjame revisar mi agenda y te llamo mañana. Esto establece que también tenemos vidas y compromisos. Las mujeres asintieron, tomando notas. Segunda estrategia: establecer límites de conversación. Si nos hablan con falta de respeto, decimos calmadamente: no continuaré esta conversación mientras me hables así, y nos retiramos. Carmen Herrera preguntó: ¿qué pasa si se enojan y dejan de hablarnos? Respondí suavemente: si dejan de hablarnos porque pedimos respeto básico, la relación ya estaba dañada. No podemos temer más la pérdida de relaciones disfuncionales que el mantenimiento de nuestra dignidad. Silvia Ramírez finalmente habló. Esperanza tiene razón. Llevo 5 años permitiendo que mi nuera me hable como empleada en mi propia casa, por miedo a que no me dejaran ver mis nietos. Esta semana, después de escuchar tu historia, finalmente le dije que no toleraría más faltas de respeto. Mi hijo me llamó al día siguiente para disculparse. Su testimonio inspiró a otras. Dolores había dejado de lavar ropa de su hijo de 30 años. Socorro había comenzado a hacer planes sociales propios. Consuelo había abierto una cuenta bancaria separada para proteger sus ahorros. Tercera estrategia: redescubrir nuestras identidades individuales. Durante décadas nos hemos definido solo como madres, esposas, abuelas. Es tiempo de recordar quiénes éramos antes y quiénes podemos ser además de esos roles. Las mujeres compartieron sueños postergados. Beatriz había sido pintora, Socorro quería tocar piano, Elena soñaba con una librería. ¿Por qué no empezamos un grupo de apoyo regular?, sugirió Carmen Herrera. La idea fue recibida con entusiasmo. Decidimos llamarnos Las Madrinas de la Dignidad, reflejando nuestro compromiso de protegernos mutuamente mientras redescubríamos nuestro valor individual. El domingo por la mañana, Carmen, mi nuera, me llamó directamente por primera vez. Doña Esperanza, sé que no tengo derecho a pedirle nada después de cómo la traté, pero ¿podríamos hablar en persona? Hay cosas que necesito decirle. Su solicitud me sorprendió. Durante 2 años había sido distante, comunicándose solo a través de Javier. Esa tarde, Carmen llegó con ojos rojos, vistiendo jeans sencillos y blusa blanca, muy diferente a su estilo usual elaborado. Doña Esperanza, quiero disculparme no solo por la boda, sino por cómo la he tratado estos 2 años. He sido irrespetuosa e ignorante de todo lo que ha hecho por nosotros.
Cuando Javier me contó sobre su empresa, sus propiedades, todo lo que había estado sosteniendo nuestra vida sin que supiéramos, continuó, me di cuenta de lo mal que la había juzgado. Pensé que era una mujer dependiente que necesitaba nuestra protección. Nunca imaginé que era una empresaria exitosa, financiando secretamente nuestro estilo de vida. Agradezco tu honestidad y acepto tus disculpas, le dije suavemente. Pero mis decisiones sobre la casa no cambiarán, no por enojo, sino porque he redescubierto mi necesidad de espacio personal e independencia. Lo entiendo, respondió con resignación madura. Javier y yo ya encontramos apartamento. ¿Hay posibilidad de construir una relación nueva? No pidiendo que revierta decisiones, sino empezando de cero con respeto mutuo. Creo que es posible, respondí honestamente, pero requerirá tiempo, paciencia y compromiso consistente. Carmen asintió. Había estado tan enfocada en establecer mi lugar en la familia Morales, que nunca conocí realmente a la mujer que había creado esa familia. Pasamos una hora conversando abiertamente por primera vez. Carmen me contó sobre su infancia en Puebla, las presiones de impresionar a la familia de Javier, sus sueños de marketing digital pausados después del matrimonio. Si realmente quieres construir una relación nueva, le dije, me gustaría conocer tus objetivos profesionales. Mi empresa está explorando marketing digital. Sus ojos se iluminaron. ¿Consideraría trabajar conmigo después de todo? Su reacción confirmó su compromiso genuino con el cambio. Si demuestras el mismo respeto profesional que espero familiarmente, sí. Carmen se levantó con determinación nueva. Voy a demostrarle que puedo ser la nuera que se merece y la socia comercial que podría valorar. María Elena me trajo noticias emocionantes el lunes. El Palacio de Hierro quiere colaborar en una línea exclusiva. Además, recibimos consultas de boutiques en Monterrey y una empresa en Los Ángeles interesada en importar nuestros diseños para el mercado mexicano-americano. El crecimiento súbito no era coincidencia. Mi liderazgo directo había generado nueva energía, traduciéndose en reconocimiento del mercado. El viernes, Javier me llamó con voz más madura que nunca. Mamá, Carmen y yo queremos invitarte a cenar el domingo en nuestro nuevo apartamento. No para pedirte cambies decisiones, sino para celebrar nuevos comienzos. El tuyo, el nuestro, el de nuestra relación. Me encantaría, respondí con alegría sincera. Era la primera invitación que sonaba como genuino deseo de pasar tiempo conmigo, no obligación familiar. Solo tráete a ti misma, mamá, dijo. Queremos conocer realmente a la mujer increíble que siempre has sido, pero nunca nos tomamos tiempo para descubrir. Cuando colgué, sentí profunda satisfacción. No había recuperado la relación perdida. Había ganado algo mejor. Una relación nueva basada en respeto mutuo, admiración genuina y reconocimiento de mi valor como persona independiente. 6 meses después de aquella noche transformadora en la boda, había encontrado una paz que no sentía desde mi juventud. Mi rutina matinal en la casa de Zapopan comenzaba siempre de la misma forma. Café de olla aromático en el jardín, contemplando el amanecer sobre Guadalajara mientras organizaba mentalmente mi día. Las plantas que cultivaba en macetas esparcidas por el patio se habían convertido en mi nueva pasión. Cuidarlas me traía una sensación de propósito y renovación que no experimentaba desde hacía años. De vez en cuando, escribía cartas para antiguas amigas que vivían en otras ciudades, contándoles sobre mi nueva vida sin mencionar los detalles dolorosos de lo que había ocurrido. La empresa textil había crecido más allá de mis expectativas más ambiciosas. La colaboración con el Palacio de Hierro había sido un éxito rotundo. Nuestra línea Elegancia Madura se vendía en 12 estados del país y acabábamos de firmar el contrato de exportación con Los Ángeles. María Elena había sido promovida a directora de operaciones y Carmen, mi nuera transformada, manejaba ahora nuestro marketing digital con una creatividad que había duplicado nuestras ventas en línea. La relación profesional entre Carmen y yo había evolucionado hacia algo que ninguna de las dos había anticipado: respeto mutuo genuino y admiración por las fortalezas de la otra. El grupo Las Madrinas de la Dignidad se reunía cada 15 días en mi casa y había crecido a 12 mujeres. Socorro había comenzado lecciones de piano y ya tocaba Clair de Lune, con dedos temblorosos pero determinados. Beatriz había vendido 3 pinturas en una exposición local de arte
y estaba planeando su primera muestra individual. Elena había abierto su librería Entre Páginas y se había convertido en el centro cultural del barrio. Cada mujer había encontrado su propio camino hacia la dignidad recuperada, y yo me sentía profundamente orgullosa de haber sido el catalizador de esas transformaciones. Mi viaje a España había sido revelador de maneras que no había anticipado. Durante 3 semanas había caminado por las calles de Madrid, explorado la Alhambra en Granada, admirado Gaudí en Barcelona. Pero más importante que los sitios turísticos había sido el redescubrimiento de Esperanza Morales como una mujer independiente, capaz de navegar países extranjeros, conversar con desconocidos, tomar decisiones espontáneas. En Sevilla había tomado lecciones de flamenco de una bailarina de 70 años que me enseñó que la pasión no tiene fecha de vencimiento. La relación con Javier había evolucionado hacia algo completamente diferente a lo que habíamos tenido antes. Nos veíamos cada 15 días para cenas donde él y Carmen me trataban como una invitada honrada, preguntándome sobre mis proyectos empresariales, mis viajes, mis nuevas amistades. Durante estas reuniones, Javier me mostraba un respeto que nunca había experimentado de él. Me pedía consejos sobre inversiones, me consultaba sobre decisiones importantes, me incluía en conversaciones como una igual intelectual. Carmen había florecido profesionalmente trabajando conmigo y había desarrollado una confianza personal que la hacía más atractiva y genuina. Una tarde de octubre, mientras regaba mis geranios nuevos, Rosa vino a visitarme con noticias emocionantes sobre su panadería. «Esperanza», me dijo con los ojos brillando, «¿recuerdas que me dijiste que nunca era tarde para empezar algo nuevo? Pues resulta que mi panadería ha sido tan exitosa que 3 personas me han preguntado sobre franquicias». Su transformación de ama de casa, resignada a empresaria próspera, me llenaba de alegría profunda. «Y todo comenzó», continuó, «cuando tú me mostraste que las mujeres de nuestra edad podemos reclamar nuestras vidas». Durante una reunión reciente del grupo Las Madrinas de la Dignidad, Silvia había compartido algo que me conmovió. «Esperanza», había dicho, «mi hijo me agradeció la semana pasada por haberme defendido ante su esposa. Me dijo que había estado esperando años que yo pusiera límites, porque él no sabía cómo hacerlo sin lastimar su matrimonio. Su revelación había confirmado algo que sospechaba. Frecuentemente, nuestros hijos adultos necesitan que establezcamos límites para sentirse libres de respetarnos verdaderamente». El padre Miguel Hernández me había visitado un domingo por la tarde, comentando que había notado cambios positivos en varias familias de la parroquia. «Esperanza», me había dicho mientras tomábamos té de manzanilla en mi jardín, «hay algo diferente en el aire de nuestra comunidad. Las mujeres mayores parecen más seguras de sí mismas, más dispuestas a hablar en las reuniones comunitarias, más involucradas en decisiones familiares importantes». No le conté sobre nuestro grupo, pero sonreí sabiendo que nuestras reuniones quincenales estaban creando ondas de cambio positivo. Una noche de noviembre, mientras leía en mi sala con una taza de chocolate caliente, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida. No había buscado venganza contra quienes me habían lastimado. Simplemente había dejado de tolerar comportamientos que disminuían mi valor como persona. No había destruido relaciones familiares. Las había transformado estableciendo términos de respeto mutuo. No había perdido el amor de mi hijo. Había ganado su admiración como la mujer fuerte que siempre había sido, pero que había mantenido oculta durante demasiados años. Luz María llegó esa misma semana con una propuesta que me sorprendió. «Esperanza», me dijo, «varias mujeres del barrio me han preguntado si podrías dar pláticas sobre establecimiento de límites en relaciones familiares. Piensan que tienes algo importante que enseñar». La idea de formalizar las lecciones que había compartido informalmente me intrigaba. «Podríamos empezar con algo pequeño», le sugerí. «Tal vez reuniones mensuales aquí en mi casa para mujeres que quieran explorar estos temas». El mes pasado había recibido una carta inesperada de una mujer en Monterrey que había escuchado nuestra historia a través de una amiga común. «Señora Esperanza», había escrito, «su ejemplo me dio el valor para dejar de permitir que mis hijos adultos me trataran como empleada gratuita en mi propia casa. Por primera vez en años, me respetan cuando hablo». Cartas similares habían llegado de Puebla,
Oaxaca, incluso una de San Antonio, Texas. Mi historia personal se había convertido, sin que lo planeara, en inspiración para mujeres que enfrentaban situaciones similares. Mientras preparaba la cena esa noche, algo simple pero delicioso que hacía únicamente para mí, pensé en mi difunto esposo Rafael y en cómo se sentiría viendo la mujer en que me había convertido. Creo que estaría orgulloso de ver que finalmente había encontrado el equilibrio entre amar a otros y respetarme a mí misma. La transformación había sido silenciosa pero completa. Ya no era la mujer invisible que sacrificaba todo por otros, sino alguien que había aprendido que el amor verdadero requiere límites saludables. El domingo siguiente, durante la cena familiar en casa de Javier y Carmen, mi hijo levantó su copa de agua de Jamaica para hacer un brindis. «Mamá», dijo con una emoción genuina que raramente mostraba, «quiero agradecer a la mujer más fuerte que conozco por enseñarnos que el respeto no se pide, se gana, y que nunca es tarde para reclamar nuestra dignidad». Carmen asintió, agregando, «y por enseñarnos que una mujer puede ser amorosa y bondadosa sin ser débil o complaciente». Mientras observaba el atardecer desde mi ventana esa noche, sentí una gratitud profunda por el coraje que había encontrado para defender mi valor. La vida me había enseñado que a veces el mayor acto de amor es establecer límites que protejan nuestra dignidad. No había perdido a mi familia. Había encontrado una manera mejor de amarla, desde un lugar de fuerza, respeto e integridad personal. A veces, el mayor nuevo comienzo es el silencio que elegimos mantener. Tenemos curiosidad por saber hasta dónde ha llegado esta historia. ¿Desde dónde nos estás viendo? Comenta aquí abajo.